Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en esta noche vamos a dar inicio a este culto en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre y nos permite un día más para adorarle y glorificarle en su nombre poderoso. Bueno, estoy saludando de una manera muy especial a toda la amada iglesia en el nombre del Señor Jesucristo, a nuestro pastor, nuestro hermano Uber, su esposa, su familia y a todos los hermanos que nos alcanzan a escuchar en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar, vamos a poner este servicio delante de la presencia del Señor, que sea el Señor bendiciéndonos con su presencia, que sea el Señor asistiéndonos en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre celestial, en esta noche, Señor Jesús, estamos delante de tu divina y santa presencia, Jesús. En esta hora, Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos, Jesús. Te exaltamos, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Jesús. En esta noche, amado Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor Jesús. Bendice tu iglesia, Señor Jesús. En tu nombre poderoso, Señor, te lo pedimos que tú nos asistas con tu presencia, Jesús. Recibe, Señor, la adoración, recibe la exaltación, Señor, porque solamente tú eres digno de ser alabado, de ser glorificado. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en esta noche vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a abrir ahí nuestras escrituras y vamos a leer en el Salmo 42. Gloria al nombre de Jesús. Salmo número 42. Mi alma tiene sed de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acordé de todas estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Mi Dios, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los Emonitas, desde el monte desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Con quién iré mis huesos? Mis enemigos me afrendan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Gloria al nombre de Jesús. Bendita es la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, pues saludándoles una vez más, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder servir y alabar su nombre. Amén. Vamos pues a entonar unas canciones de adoración que exaltan el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad y te siento más y más. Y dicen que no existes, que no eres realidad, pero
estás vibrando dentro de mí una vez más, y obras estupendas de amor son realidad, y te siento más y más, y quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y adorarte más y más, y quiero llenar tu trono de alabanzas, yo quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y adorarte más y más, adorarte más y más, y adorarte más y más. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que he sido, te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Yo he probado y quiero más. Yo no me quiero conformar. Y no me quiero conformar.
tus pies. Alaba a Jehová, grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré, oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré, y grande es Jehová, sí, digno de alabar, grande es Jehová, moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré, oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré, y grande es Jehová, sí, digno de alabar, grande es Jehová, sí, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, sí, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, grande es tu nombre, grande es tu nombre. Y cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios mi Redentor. Él me restauró y yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Y cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios mi Redentor. Él me restauró y yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso,
les bendiga. Saludo también a los hermanos allí en el Carmelo, a la familia de mi hermano Antonio, al pastor y su familia, a todos en general, que es una bendición poder pues participar y estar siempre alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Esperamos que les gusten estas alabanzas. Yo quiero llegar al cielo, ¿dónde está mi Salvador? Yo quiero tener consuelo y solaz por siempre con mi Señor Jesús, y estar muy feliz viviendo en su amor y andando en su resplandor. Ayúdame, Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Quisiera que terminara esta vida de aflicción y estar caminando con Cristo mi Rey, gozando allá en su gloriosa mansión, donde nunca habrá tristeza ni dolor, tan solo su santo amor. Ayúdame, Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. Bueno, en esta noche invito a nuestra hermana Patricia Mina. Ella tiene la amabilidad y nos ora por las peticiones y por el Carmelo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estoy saludando de una manera muy especial a la amada Iglesia del Señor Jesús aquí en el Carmelo, también a nuestro ministro, su esposa y su familia, que Dios le bendiga de una manera muy especial, y a todos los amigos que nos alcanzan a escuchar, que el Señor Jesús le bendiga una vez más. En esta noche vamos a orar una vez más por las peticiones, las necesidades que cada uno tiene, el pueblo del Señor, los amigos. Los que están escuchando esta gloriosa palabra también tienen necesidades, y el Señor Jesús conoce y Él sabe responder a cada una conforme sea tu divina y santa voluntad. Como dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias te damos, mi Dios amado, por tu divina y santa gloria, Señor Jesús, por tu infinita misericordia. Estamos aún en esta noche de pie, Padre bendito, porque te ha placido darnos vida y salud una vez más, Señor Jesús.
Jesús. Es una noche de victoria, Padre Celestial, reconociéndote, mi Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Oh, mi Dios, reconociendo tu grandeza, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, Padre bendito. En esta hora, Señor, colocamos las peticiones de tu pueblo, mi Dios. Cada necesidad, Señor Jesús. Cada hermano que está enfermo, Señor Jesús. Aquel que tiene dificultad en sus hogares, Señor Jesús. Tú seas supliendo, mi Dios amado, conforme sea tu voluntad, mi Dios amado. Porque todo tiene su tiempo, su hora y su lugar, mi Dios amado. Oh Señor Jesús, regocíjate, Padre bendito, en medio de esta oración, Señor Jesús, y suple, mi Dios, conforme a tu divina y santa voluntad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. También seguimos orando por el Carmelo, amén, presentando todas las almas, los amigos que están necesitados. Vemos que las almas están sedientas de escuchar su palabra, y también presentamos esta campaña evangelística que mis hermanos están yendo a las terrazas a predicar la palabra del Señor Jesús. Se colocan melodías y verdad que es una tremenda bendición. Este es el año de la cosecha. Bendito Rey soberano, mi Dios. Oh Señor Jesús, gracias Padre bendito, gracias Señor, porque una vez más podemos clamar, Señor Jesús, por todas las almas de este pueblo del Carmelo, mi Dios. Oh, desde el más pequeño hasta el más anciano, mi Dios, estamos clamando, Padre bendito. Oh, que esta luz del Evangelio le resplandezca, Padre celestial. Aquellos que se hunden en las profundidades de las tinieblas, mi Dios. Despoja tu brazo, Señor Jesús, y saca, Señor, aquel que tienes para salvación. También presentamos, mis hermanos que están en esta campaña evangelística, mi Dios. Úsalo de una manera especial, como sabes hacerlo, Señor Jesús, porque este es el año de la cosecha, mi Dios amado. Has permitido este tiempo, mi Dios, para que aquellas almas, Señor, reconozcan, para aquellos que quizás no preguntaban por ti, hoy están preguntando, mi Dios amado. Oh Señor Jesús, que esa palabra salga con poder y autoridad, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito. Grande eres tú, mi Jesús. Que el Señor Jesús le bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a orar por la palabra, por el hermano que ha sido escogido en esta noche para exponer la palabra del Señor. Que sea el Señor usándolo grandemente, que sea el Señor hablando a esa iglesia conforme la necesidad de cada uno de nosotros, porque somos necesitados de oír la palabra del Señor. Bueno, en esta noche nos va a predicar la palabra del Señor nuestro hermano William Refijo. Que sea el Señor bendiciéndolo de una manera muy especial. Soberano Dios y Padre celestial, en esta noche, amado Jesús, te adoramos, te glorificamos, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos concedes una vez más poder escuchar tu palabra, Jesús. En esta noche, amado Dios, delante de tu presencia, presentamos a este tu siervo, Señor, que sea usted ungiéndolo con el poder de tu Santo Espíritu, tu nombre en Señor, gran manera, dándole Señor, palabras de gracias. sabiduría, Señor, Tú eres poderoso, conforme la Dios necesidad poderoso, de tu Cristo. pueblo, Señor. Te adoramos, Permite que esta Señor. palabra, Señor, Usa a tu Jesús, siervo, Señor, haga de una manera conforme lo que especial. usted la ha enviado, En el Señor, nombre de Jesús de Nazaret, Quebranta gracias, los corazones, Señor Jesús. Alabado En tu su nombre nombre, poderoso, bendito. Señor, te lo pedimos en esta noche. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Señor, nos siga bendiciendo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos de la Iglesia del Señor. Es un honor y una enorme bendición poderme dirigir ante ustedes en esta mañana de bendición, mañana de gozo. Y quiero compartir en esta mañana con ustedes este precioso tema en esta escuela dominical con la ayuda del Señor. El tema es ¿por qué el buen oro ha perdido su brillo? Y para ello vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo número 4, verso número 1. Dice la palabra del Señor:
El oro ha perdido su lustre, se ha empañado el oro fino. Regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para que sea Dios el que nos guíe, el que nos tenga esa buena palabra, esa palabra de bendición que nosotros necesitamos en esta mañana. Señor Jesús, gracias te damos en este momento por tu misericordia, Señor. Agradecemos, Señor, toda tu bondad, Señor, todo tu amor y toda tu gracia derramada sobre nosotros, Señor. En esta mañana queremos escuchar tu palabra, Jesús, esa palabra que edifica, Señor, esa palabra que trae nueva esperanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía, hermanos, el tema que vamos a estudiar en esta mañana es ¿por qué el buen oro ha perdido su brillo? El libro de Lamentaciones, hermanos, nos presenta un panorama desolador, un panorama trágico que vivió Jerusalén en el año más o menos 587 a.C., donde vivió algo terrible, hermanos. Si lo que estamos viviendo ahorita nos ha afectado, lo que vivieron ellos fue muy complicado. Y fue que Jerusalén fue asolada y destruida por el poderoso ejército de Babilonia. Mire, tanto fue el azote y tanta fue la furia de ese ataque, hermano, que destruyó la capital por completo. En ese tiempo era Judá, y el templo, obligando a los moradores, o sea, a los israelitas, a vivir en el exilio por causa de los pecados frecuentes que dentro del pueblo de Israel se habían hecho y estaban aún latentes, pero que no habían sido confesados y se habían olvidado de Dios. En segundo libro de los Reyes, capítulo 24 y el versículo 13, hermanos, vemos cómo fue el ataque que ellos recibieron. Dice la palabra del Señor así, dice: tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además deportó a Jerusalén a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos, a los herreros. En total deportaron a 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Fue un panorama desolador, hermanos. Nabucodonosor, de rey de Babilonia, había ordenado destruir el primer templo que Salomón había ordenado construir. Y de repente se llevó a lo mejor de la estirpe, a lo mejor del pueblo se lo llevó cautivo, príncipes, sacerdotes, todos. Dice la palabra del Señor, como leíamos anteriormente, que solo quedaron los pobres. Y lo más tremendo, hermanos, es el papel que desarrolló Jeremías en ese exilio. Dice que Jeremías, el Nabucodonosor lo obligó a ver todo lo que ese ejército hacía en contra del pueblo de Israel. Y lo más tremendo era que no podía hacer nada. Tanto así que fue lanzado a una cisterna. Y ahí veía todos los horrores y todo el oprobio que el pueblo suyo lo había causado el pueblo de Nabucodonosor. De pronto muchas veces uno piensa que fueron el ejército de Nabucodonosor el que ocasionó eso, o que Dios no tenía cuidado de su pueblo, o que en determinados momentos Dios los llegó a dejar solos. Y hermano, y no es así. Resulta que la etapa anterior a la destrucción de Jerusalén
Dios ya había venido hablando y había venido aconsejando y había dado ordenanzas y decretos para que el pueblo cambiara su actitud y cambiara su proceder y dejaran sus malos caminos. Tanto así que el libro del profeta Jeremías dice: paraos en las sendas antiguas y preguntad cuál sea el buen camino y caminen por él. ¿Y sabe qué dijeron el pueblo de Israel? No caminaremos. Hermanos, Jeremías aparentemente no logró convencer al pueblo sobre los peligros y amenazas que tenían Jerusalén y que iban a vivir 70 años cautivos. Son cosas que de pronto nosotros leíamos anteriormente y no mencionábamos. Sabíamos que estaban escritas en la Biblia y sabían que habían cosas que habían ocurrido, pero nunca nos había tocado vivir lo que en este momento estamos viviendo. Nadie dijo: mire, va a pasar esto, va a venir una peste. No, nadie nos cogió por sorpresa. Y hermanos, y empezó Dios a tratar dentro de ese método que Dios tiene, porque Dios trata de diferentes maneras con el ser humano. Y mire que lo más tremendo es que uno lee este primer versículo y antes de empezar el versículo hay unos símbolos de exclamación. Es un palito con una bolita arriba y es como que de admiración o como una pregunta de asombro que se hace Dios o que se hace el escritor más bien, y dice: ¿cómo el buen oro ha perdido su brillo? ¿Cómo llegó a pasar eso? ¿Qué fue lo que le ocurrió al oro? ¿Qué fue lo que le ocurrió a ese metal precioso que ya no brilla, sino que se opaca? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué agente atacó su brillo y lo volvió opaco? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la belleza que antes tenía? ¿Dónde está ese esplendor? ¿O será que ya no es oro puro? ¿O será que hubo una mezcla? Y en esa mezcla ahora resulta ser que es más lo que no es oro que lo que es oro, y ha perdido su valor. Y de pronto uno medita en las exclamaciones, como dice: recuerden que todo lo que brilla no es oro. Recuerden eso. ¿Cómo hizo Jeremías para determinar que el color del oro, que el esplendor ya no era igual? ¿Qué fue lo que él vio que lo llevó a escribir y como a dar ese lamento y decir: ¿cómo pudo ocurrir esto? Y hermanos, en el azote que hizo Nabucodonosor al templo, dicen los historiadores que fueron y empezaron en las paredes, como eran recubiertas de oro y de piedras preciosas, empezaron a sacar las piedras y el oro y empezar a tumbar todo el templo. Y llegaron y colocaron, cuando lo desalojaron y le quitaron la hermosura que tenía el templo, colocaron un letrero en el templo. Y eso es triste lo que ellos pusieron. Y colocaron: en este lugar Dios ya no habita. Seguramente Jeremías llegó a ver eso. Seguramente Jeremías vio que la majestad, que la gloria del pueblo de Israel era en torno al templo, porque ahí era donde estaba la presencia de Dios, porque ahí era donde se condensaba lo que ellos eran en realidad. Mientras el pueblo de Israel estuvo cerca a Dios, brillaron, ganaron batallas. No hubo enemigo que se les pudo enfrentar. Todos los enemigos caían rendidos a los pies de ellos. No había ningún poder, no había ninguna muralla, no había ningún muro que se resistiera, porque había una presencia maravillosa que los iba guiando y que les iba dando la victoria.
Pero resulta ser que en este momento Jeremías ve que esas historias eran ya tiempo pasado, que la gente se había olvidado de Dios, que la gente había cambiado la gloria de Dios por otros usos. Ya no tenían el carácter de decir no al pecado, ya no tenían el carácter y la determinación de elegir a Dios. Ya los altares se habían arruinado, ya no había quien sacrificara. Y hermanos, y sin altar no hay sacerdotes, y sin altar no hay presencia de Dios, y si no hay presencia de Dios, nuestras vidas se opacan, nuestras vidas pierden brillo, nuestras vidas empiezan a tornarse en algo oscuro, porque la presencia de Dios ya no está ahí. ¿Cómo habría perdido el estatus? ¿Cómo habían perdido esa dignidad y ese lugar tan alto que Dios les había puesto? Hermanos, cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, nuestro rostro cambia. Ya nuestra mirada no es igual, ya nuestras expresiones no son iguales, nuestra manera de comportarnos no es igual. Ya la autoridad que teníamos de parte de Dios ya no la tenemos. Y empezamos a ver cómo una sombra empieza a embargar la vida de esa persona que ha empezado a alejarse de Dios. Hermanos, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos en los cuales hemos estado en casa, en los tiempos en los cuales muchas personas decían: es que ya no tengo tiempo para buscar a Dios, es que ya no me queda espacio para buscarlo, mi trabajo me ha absorbido. Ahora, hermanos, tenemos todo el tiempo, pero resulta que ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad y nuestras vidas han empezado a opacarse. Al principio de la cuarentena todo era folgor, todos buscábamos de Dios, pero conforme ha pasado el tiempo, hermanos, nuestra actitud ha cambiado. Ya los cultos los escuchamos en la cama. Ya tenemos chitos, ya tenemos muchas golosinas para ver el culto, y es como si fuera un espectáculo, como si fuera algo que fuera como una película que nos van a hablar de Dios, pero no hemos determinado que es la presencia de Dios la que estamos adorando. No hemos determinado que es el momento en el cual yo voy a despojar mi tiempo para entrar en la presencia de Dios, para acercarme a Él, para que la gloria de Dios invada mi vida. Así como la ofrenda era llevada y colocada dentro del altar de sacrificio. Queremos hacer sacrificios, pero por fuera del altar. Y hermanos, por fuera del altar el fuego no puede caer ni no va a caer. El fuego solo caía a la ofrenda que estaba dentro del altar. Y si la ofrenda era acepta ante Dios, dice que caía fuego del cielo y subía un olor fragante a la presencia del Señor. Pero ¿cómo queremos sacrificar si no somos capaces de colocarnos en el altar de Dios? Si ya nos duele, si ya no queremos acercarnos a Él, queremos hacer un culto como a la forma que nosotros queremos ya estar desayunando pero escuchando también, queremos ver televisión pero también tener la transmisión de las enseñanzas. No podemos seguir siendo así, porque empezaremos a perder el brillo que Dios nos ha dado. La iglesia tiene un sello, tiene algo que la hace particular, y es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Es hora de que nosotros despertemos y miremos en ese espejo que es la palabra de Dios, y no hagamos que la palabra de Dios nos avergüence, que cada vez que la leamos digamos: yo no la estoy practicando, yo no lo estoy haciendo como aquí dice, sino por el contrario, que digamos: oh, gloria al Señor, que la palabra me identifico con lo que dice allí. De razón, dice que en el libro de Segunda de Reyes dice que esos vasos y esos utensilios que Nabucodonosor había sacado del templo, los cuales los sacerdotes los utilizaban
para sacrificar, para traer a Dios a contentamiento, ya tenían usos viles, ya tenían usos de la carne, ya sacrificaban a otros dioses y festejaban con los utensilios sagrados. Y eso es de mucha atención. En este tiempo ya no tenemos las copas, ya no tenemos los panes de la preposición, ya no tenemos el altar. Pero San Pablo dice, os ruego. Es como si él dijera, mire, les suplico que suban al altar, dice en Romanos 12:1, que suban y se presenten como ofrenda, que se metan en el altar y se presenten como ofrenda, porque no podemos seguir siendo que nuestros miembros sean de usos viles. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde el uso, ya el rey ya no usaba las copas. Ahora eran usados por gente extraña, por gente que no sabía lo que tenían en sus manos. Hermanos, el escritor dice, no presentéis vuestros miembros al pecado. No los presentemos. ¿Por qué? Porque si nosotros los presentamos, si nosotros hacemos eso, hermanos, se volverá a escuchar la voz de Jeremías diciendo, como el buen oro ha perdido su brillo. Hermanos, hay veces llegamos al culto y hemos cometido una serie de errores y así queremos sacrificarle a Dios. Hermanos, pero antes de que el sacerdote entrara al lugar santo, y la primero que se encontraba en el campamento era ese lugar donde hacían sacrificios y donde la gloria de Dios los encendía, porque el fuego no era encendido por manos humanas, era Dios el que lo encendía. Hermanos, cuando nos postramos, cuando nos metemos al altar, hermanos, el fuego de Dios cae y empieza a purificar, porque el oro tiene que pasar por el fuego para ser purificado, y lo que no es oro va a ser consumido, pero entre más fuego le llegue al oro, más brillo toma. Así que nosotros tenemos que cambiar esa postura. En otras palabras, Jeremías dijo, este pueblo ya no es puro, y por consiguiente ya no tienen el mismo valor que tenían antes. Y parece ser que eso ocurre en este tiempo. De pronto uno va con una joya a donde un joyero y le dice, mira, yo quiero que me examines esta joya. Aquí dice que es oro de 18 quilates. Y cuando él aplica esos químicos, eso que hace reaccionar y eso que hace mostrar lo que realmente de lo que está hecho, nos llevamos la sorpresa que dicen, disculpe señor, este artículo que usted trae para que yo lo ensaye no es oro, no es oro. Fue oro en algún tiempo, pero ahora es más que cobre o es más otras aleaciones. El brillo es un brillo que con el tiempo se le va a acabar. Y hermanos, y seguramente grande será nuestra pérdida, porque teníamos muchas expectativas y teníamos muchas ilusiones de que fuera una joya de valor. Y eso fue lo que vio Jeremías. Ya no eran puros, ya no eran puros. Que hay veces queremos tener prácticas que no agradan a Dios y que nadie nos diga nada, hermanos, pero cada vez que nosotros hacemos eso, en nuestra vida ese brillo se va opacando y no necesita que nadie se dé cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ha empezado a irse de nuestras vidas, y en vez de estar el brillo, en vez de estar la luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él, cuando Él empieza a irse de la vida nuestra, nosotros empezamos a cambiar el semblante y empezamos a ver que una oscuridad empieza a apoderarse de nuestra vida. Leemos en el siguiente renglón, porque estaban regadas en las esquinas, en las calles, todas las piedras preciosas. Todo lo que tenía valor aparentemente lo tiraron a la calle porque no servía.
De razón, hermanos, Elías cuando subió al monte Carmelo, lo primero que vio fue que las piedras estaban esparcidas y no había altar. Para hacer altar, hermanos, hay que tener las piedras unidas. Los ministerios, los líderes, las personas, los hermanos tenemos que estar unidos, y eso lo detectó Elías. Y resulta que cuando él empieza a ver que el altar está destruido, porque es que cuando el altar está destruido, ya no hay presencia de Dios, ya no hay brillo en nuestro rostro, ya no hay ese deseo para que la gente venga. Y dice que Elías fue y empezó a arrimar las piedras. En otras palabras, empezó a romper todas esas cosas que impedían que la unidad de la iglesia estuviera firme, y empezó a armar su altar y empezó a traer la piedra de la alabanza. El de la alabanza no la va con el de evangelismo, pero entonces se tienen que fusionar. Que el de los jóvenes no quiere unirse y no quiere trabajar, pues se debe fusionar, y empezaron a unirse todos los ministerios, y cada uno empezó a decir: vamos a luchar por una sola causa, y que sea el nombre de Jehová bendito. Y eso lo entendió Elías, por eso él restauró el altar. Por eso, porque él sabía que no había otra forma de llamar a Dios y que Dios volviera a entrar en ellos. Se presentó un desafío tremendo, hermanos. Tremendo. Dios iba a usar a un hombre para derribar la idolatría y para derribar los altares y para derribar la doble vida que llevaban. Tremendo, tremendo. Ahora la pregunta que surge es esta: hermano, ¿cómo puedo hacer para brillar de nuevo? ¿Qué es lo que necesito para brillar de nuevo? Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar de actitud. Es reconocer nuestra actitud, es reconocer lo que yo estoy viviendo, es reconocer que la forma que yo tengo de vida no le agrada a Dios. Y lo más tremendo es que Dios, al que Él llama, Él no le echa afuera. Al que Él llama no le echa afuera. Y en esta mañana nos está llamando. En esta mañana Él quiere cambiar la actitud. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotras cambiamos de actitud, hermanos? Nos volvemos esas personas obedientes y vamos a ser diligentes en la búsqueda de Dios. Cuando una persona cambia de actitud, hermanos, empezamos a ver que ya no hay que rogarle, que ya no hay que decirle haga. No, hay algo dentro de él, hay un fuego que se ha encendido dentro de la vida de ese cristiano, que va a empezar a ser proactivo, va a empezar a hacer cosas que antes no las hacía, pero que ahora sabe que si las hace es Dios el que lo está respaldando. Y una vez se encienda esa lámpara, esa mecha, ese fuego dentro de él, las tinieblas van a empezar a irse de la vida de él. ¿Por qué? Porque donde está Dios hay luz y ningunas tinieblas hay en él. De razón dijo el proverbista: el que encubre su maldad no prosperará. No debemos ocultar lo que estamos haciendo. Hermanos, en este tiempo es el tiempo en el cual Dios nos ha separado para tratar con cada uno de nosotros. Dios nos ha separado para que nosotros seamos sinceros con Él. ¿No será que en esta mañana Dios nos está diciendo: ¿por qué has perdido ese brillo? ¿Qué fue lo que te pasó? Dime, cuéntame, ¿por qué estás en esa situación? Dime, ¿por qué? ¿Qué te hice? Pero yo en esta mañana te vengo a decir palabra de Dios. Aleluya, que Dios quiere hacer un milagro en la vida tuya, en la vida mía, y Dios quiere que seamos esas lumbreras, esos hombres antorchas que alumbren, porque en este tiempo, hermanos, lo que el mundo está necesitando es que Dios resplandezca en la iglesia, en su iglesia, que resplandezca en ti y que resplandezca en mí.
Así vamos a ver cómo las personas van a ser impactadas, no por lo que les digamos, sino por lo que ellos vean que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a nuestras maldades. Y eso era lo que Jeremías les decía: renuncien, no, ya no sigan por ese camino, por esa senda en la cual hay destrucción. Vámonos por el buen camino. Y hay un buen camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. En esta mañana Jesús es nuestro camino. Alguien dirá: hermano William, pero mire, es tanto lo que yo he hecho, hay tanta maldad dentro de mi corazón. Yo lo intento, yo quiero volver, yo quiero hacer las cosas, pero hay algo que me impide. Hermano, yo te quiero decir que hay solución de parte de Dios. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo que quiere Dios en este tiempo: sanar nuestra tierra, tener una nueva proyección, hacer que la luz de Jesucristo alumbre nuestras vidas. Moisés llegó un tiempo en el cual Dios lo llevó al monte y dice que estuvo 40 días y 40 noches. Y cuando él bajó, era tanta la gloria de Dios que tenían que cubrirle el rostro, porque nadie se atrevía a verlo. Hermanos, la santidad conviene a nuestra casa. Es necesario, hermanos, que nos volvamos a esos principios eternos, a esa palabra poderosa. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo me atrevo a decir en esta mañana: el buen oro vuelve a recobrar su brillo cuando hay santidad, cuando Dios posa su mano y empieza a frotar esas vasijas de honra, esas vasijas que Dios ha preparado y ha limpiado para depositar su gloria en ellas. Así que quiero preguntarte en esta mañana: ¿qué es lo que está empañando nuestras vidas? ¿Qué es lo que está haciendo que el oro pierda su brillo? Hermanos, tú y yo sabemos qué pasa. Muchos dirán: ay, hermano, necesitamos palabra de aliento, necesitamos que nos diga qué tal cosa. Pero en esta mañana, hermano, la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. De pronto usted tendrá muchas provisiones, pero si usted no se santifica, no se prepara, no se aparta, usted perderá su brillo. Usted perderá esa gracia que Dios le ha dado. De pronto unos están atrapados por la pornografía. Otros tienen prácticas pecaminosas que los avergüenzan. Y de pronto les han creado complejos. Y ya no tienen paz porque la culpa es tan grande que van a la iglesia por cumplir. Pero aleluya, en esta mañana Dios, así como el sacerdote provocaba a Dios a contentamiento, y lo primero que hacía era que iba y buscaba en todo el redil la mejor oveja, el mejor carnero, y iba y lo sacaba, cambiaba de posición a esa ovejita, la sacaba del redil y todos los sacerdotes colocaban sus manos sobre su cuerpo en señal de que ese animal iba a llevar toda la culpabilidad de ellos y del pueblo. Y después lo mataban, después lo destrozaban. Antes servía para dar leche, pero ahora el uso que iba a tener era atraer la presencia de Dios al campamento, era atraer la gloria de Dios en fuego sobre el altar del holocausto. Ya no iba a ir vivo,
ya estaría muerto, ya estaría despedazado en el altar. Así que cuando nosotros entramos en esa posición de estar despedazados, ya no somos nosotros, ya no somos los que queremos hacer las cosas como nosotros queremos, no, ya es Dios el que entra a ministrar en nuestras vidas. Dios dice, aleluya, Él pone su mano poderosa porque Él llevó todas nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue magno y fue grande. ¿Y saben por qué? Porque el buen oro había perdido su brillo. Pero aleluya, Él extendió sus brazos en señal de victoria, diciendo, aleluya, la sangre que estoy derramando va a traer el brillo que el oro había perdido. Hermano, en esta mañana de victoria, la sangre de Jesucristo es vertida sobre cada uno de nosotros para perdón de pecados, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Esta mañana, hermanos, es una mañana en la cual debemos hacer un altar, debemos arreglarlo, para que cuando nosotros nos subamos al altar ya no nos podamos bajar y sea la presencia de Dios la que descienda sobre nuestros hogares.